Listo. Sí, Listo, hay un paréntesis. Hola, hola, excelente noche para todos. Espero estén súper bien. Damos inicio a la segunda sesión del súper intensivo de trading. El día de hoy, como les decía, vamos a enfocarnos mucho en esa parte que también hace parte, es un componente pues muy vital en el trading y es precisamente la parte del psicotrading. ¿Listo? Para mí el trading está compuesto por tres grandes factores. 33.3% hace parte de la parte técnica, que algo ya vimos el día de ayer, ¿cierto? 33.3% la parte del psicotrading, que es lo que vamos a ver el día de hoy, y el otro 33.3% todo lo relacionado con la parte pues de la probabilidad, porque recuerden que estamos en una industria, estamos en un modelo de negocio que el tema de los mercados financieros tiene esa parte de probabilidad, ¿listo? Pero ¿qué pasa? Que si tú tienes una muy buena educación en la parte técnica y tienes un muy buen manejo mental a la hora de operar, vamos a estar en un 66.66% por arriba del 33.3 de la probabilidad, ¿listo? Entonces, bueno, no siendo más, voy a presentarles por acá pantalla. A ver, compartir pantalla. Listo. Para poder entrar en materia. A ver, listo. Me disculpa si en algún momento se hago como achis porque es que estoy un poco congestionado. Entonces, ahí cualquier interrupción, me disculpan por favor. Listo, entonces, a ver, permítame, listo. ¿Están viendo todos bien, sí? Listo, entonces, inicio con esto y les cuento así como rápidamente porque el tiempo de hoy la verdad es un poco más limitado, entonces inicio con esta frase, es que vi fue mi cura. Listo, o sea, todos tenemos una historia y el proceso de todos es diferente. ¿Y a qué voy con esto? A que cuando yo ingreso a Vi venía de una situación terrible, terrible en todo el sentido de la palabra. No quizá desde la parte tan económica, porque pues digamos que mi anterior trabajo tenía un buen sueldo y bueno, todo este tema, pero sí desde la parte emocional y mental, ¿sí? Venía, mejor dicho, salía de una situación familiar bastante fuerte, de una situación personal también muy, muy crítica, tanto así que llegué a un punto de tener diagnóstico de depresión y ansiedad mixto, razón por la cual me dicen tienes que medicarte y tomar medicamentos 3 veces al día. Yo dije, ni por el chiras, o sea, no lo voy a hacer, realmente sé que este es un tema mental también y puedo solucionarlo de otra manera. Justamente vi, llega en ese momento a mi vida. ¿Y qué pasa? Que ustedes saben que para la hora de operar uno debe tener un manejo, un control de las emociones, ¿cierto? Y la ansiedad es un tema bastante crítico en el momento precisamente de entrar a una operación o de salirse de ella. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde yo digo que vi para mí fue una cura. Así como les hago un pequeño resumen porque realmente la historia es mucho más compleja y en algún momento espero podérselas contar de manera más amplia. Pero entonces el enfrentarme a ese gráfico que requiere precisamente un manejo mental demasiado... no fuerte, sino más bien demasiado sólido, ¿cierto? Es lo que hace que hoy en día tenga los resultados, hablando numéricamente, que tengo, ¿cierto? Fue un proceso, obviamente, pero definitivamente esto fue lo que ocasionó vi en mi vida y fue una cura. Nunca me mediqué, la verdad, dije, no, lo voy a hacer, voy a hacerlo de una manera diferente y el trading realmente llegó en el momento perfecto a mi vida y fue precisamente lo más bonito de todo eso, ¿cierto? Y es ahí donde viene también la parte del crecimiento personal tan fuerte que uno puede llegar a tener a la hora de enfrentarse precisamente al gráfico, ¿listo? Entonces, eso contándoles un poquito. Ahora. En la mentoría de hoy la denomino hackea tus emociones. ¿Por qué? Porque resulta que dentro del trading hay dos tipos de riesgo. El riesgo financiero, que es cuando hablamos de un stop loss, ayer lo aprendimos a calcular de manera numérica, ¿cierto? Pero también hay algo muy importante que es el stop loss mental. Y ese no se puede calcular matemáticamente, sino única y exclusivamente trabajando en ti. No hay otra solución. ¿Listo? Entonces, adicional a eso, la parte del plan de trading hace parte de este conjunto del tema del psicotrading y pues obviamente el manejo de las emociones. Hoy vamos a tocar algunas, vamos a hacer un ejercicio muy práctico y pues ya de manera individual cada uno pues debe de ir como ampliando esa parte. ¿Listo? Ahora, ¿qué es el trading? Para las personas que están nuevas, los invitados y demás, puntualmente, esto es una definición muy técnica, pero yo lo resumo en compras y ventas. ¿Listo? ¿Qué es? Hacer inversiones financieras en el cortísimo, corto, mediano y largo plazo. ¿Qué operamos? Divisas, materias primas, acciones, etcétera. Todo lo que se mueve dentro de la bolsa de valores, nosotros lo compramos y lo vendemos. ¿Listo? Sencillo. Entonces, para que también se contextualicen quienes no hayan estado el día de ayer. Ahora, quiero preguntar en ese chat, por favor, ¿qué hace diferente a un trader de otros? ¿Listo? Por favor,
Voy a ir leyendo por acá. A ver, a ver, a ver. Voy leyendo. Permítame. Voy leyendo un poquito para que esto sea un poco más interactivo. A ver, esto por qué no me deja. Listo. Quiero leer, pero, ay, esto por qué no me deja ampliar acá. A ver, permítame, ¿por qué no me deja ampliar? ¿Qué problema yo utilizando Zoom? Esto se han vacacionado problemas. A ver, espérenme. Listo, por acá. A ver, veamos. Listo. Y vámonos a los mensajes. Mientras pueden ir respondiendo, porfa, que no encuentro acá la opción de los mensajes. Entonces, listo, ya. Ok, súper, dice mentalidad, actitud, Juanjo Rodríguez. ¿Qué más? Sí, correcto, eso hace parte. Listo. Entonces, bueno. Listo. Entonces, realmente, a ver, ¿qué hace diferente un trader a otros, muchachos? Puntualmente la actitud, ¿sí? O sea, no hay nada más. El autocontrol, la mentalidad, sí, todo hace parte hace diferente a un trader de otro, ¿cierto? Pero puntualmente, muchachos, es la actitud, tener una actitud apropiada a la hora de enfrentarnos al gráfico, ¿cierto? Cuando has adquirido como esa estructura mental, ya pues hablando un poco más de fondo, quiere decir que el trading se te hace mucho más fácil, pero se vuelve algo irónico y nos encontramos con dos puntos de vista. Y el primero es que por primera vez en la vida tú tienes el control de todo, ¿cierto? O sea, nunca hemos tenido generalmente el control de todo. En el trabajo, el control, pues estaban los jefes. Cuando éramos niños, el control, digamos que de ciertas cosas eran nuestros papás los que nos decían qué hacer, qué no hacer y demás. Pero resulta que acá, por primera vez, tú tienes el control absolutamente de todo. Pero asimismo debes de poner unas reglas, ¿cierto? Debes de poner unas reglas porque de lo contrario, pues no vamos a tener ningún resultado. Y resulta que en la vida, literal, es que el trading es tu vida, pero en un gráfico. En la vida estamos acostumbrados a que nos impongan todo. ¿Por qué? En niños los papás nos decían qué hacer, ¿cierto? En el trabajo tienes un contrato, de manera tradicional, pues te dan un contrato y te dicen, hey, fulanito, le pago para que haga estas actividades, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, si algo sale mal, ¿de quién es la culpa? Pues del jefe, ¿cierto? Porque al fin y al cabo a usted le pagaron por hacer las actividades y si algo de eso salió mal, hay una dirección y esa dirección es el culpable. Acá no, acá la única persona responsable de todo eres tú. Entonces es allí donde se vuelve un poco fuerte el tema de tener el control de todo, pero a la vez ponernos reglas. ¿Listo? Actitudes y perspectivas defectuosas de un trading, del trading o puntualmente pues del trader. ¿Listo? Primera, abrir operaciones demasiado rápido antes de que el mercado le haya generado una señal, ¿cierto? Yo creo que esto nos ha pasado absolutamente a todos. ¿Por qué? Por el tema de la ansiedad, ¿listo? Por pensar que el mercado se va a ir, por no esperar el punto de nuestro análisis. Y ahí entra un tema importante y es que empezamos a faltarnos al respeto a nosotros mismos. ¿Por qué? Haces un análisis pero simplemente por el análisis sentimental, que es el que nunca debemos de aplicar acá, entramos al mercado antes de. Entonces resulta que nos come mucho más stop loss. O sea, entramos en sobreapalancamiento, entramos en un riesgo mucho más grande del que nuestra cuenta a modo financiero nos podría permitir. ¿Listo? Segunda, abrir operaciones demasiado tarde, mucho después de que el mercado haya generado una señal. Entonces, ¿qué pasa? Arranca el trade, va positivo y resulta que se me olvidó programar la entrada, no estuve pendiente del chat, no estuve pendiente de los grupos de señales, no copié y pegué, bueno, cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasa? En ese momento tenemos la esperanza de que el trade va a seguir corriendo, nos montamos a la operación y resulta que nos saca en stop loss, ¿cierto? Precisamente por abrir la operación demasiado tarde. Entonces, ahí también la recomendación, si ya una operación se activó, pues déjala que se vaya, el mercado siempre paga, siempre van a haber opciones, incluso mucho mejores de la que probablemente uno dice, perdí, pero no es que hayas perdido, simplemente dejaste de ganar con una operación, nada más, ¿listo? No aceptar una pérdida y terminar perdiendo más. Esto a mí me pasaba muchísimo, demasiado, o sea, demasiado, demasiado. Y ahí fue cuando entendí que para mí era difícil perder. O sea, vivía con un tema desde el ego y para mí era difícil perder. Quería ganar siempre. Y no está mal, ¿cierto? No está mal. Pero resulta que debemos de ser conscientes de que así como en la vida, en el mercado, a veces perdemos y a veces ganamos.
muchas veces lo difícil es lo primero, ¿cierto? El perder. Pero entonces debemos de aprender a manejar eso, ¿listo? Y eso, ¿cómo lo disminuimos? Quizás ese dolor emocional, porque yo sé lo que se siente perder una operación, ya sea a pequeño o a mayor lotaje, sé lo que se siente y uno siente como esa cosa acá en el pecho, como que, fue madre, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Por qué no me aguanté más? ¿O por qué no entré antes? ¿Cierto? O sea, eso creo que nos ha sucedido a todos. ¿Y cómo lo disminuimos? Con el plan de trading, respetando tu stop loss y respetando tu TP, ¿listo? Ahora, haber cerrado operaciones demasiado ganadoras demasiado rápido también sucede por miedo, ¿cierto? Ahí entra puntualmente el miedo a jugar como esa mala pasada y hacernos cerrar operaciones que pueden ser mucho más ganadoras. Ahora, ¿quién hizo el análisis? Usted. ¿Quién hizo la proyección? Usted. ¿Quién determinó un punto de entrada y un punto y un posible punto de salida? Usted. ¿Por qué no lo respetas? ¿Cierto? Entonces, eso hace parte precisamente de esas reglas de antes de operar, durante la operación y después de operar. ¿Listo? No tomar ganancias de una operación ganadora y que luego se convirtió en una operación perdedora. Me pasaba muchísimas veces, incluso aún me pasa, les tengo que ser sincero, a veces me ha pasado de que voy súper mega profit, pero como el tema de ahí entra a jugar también un poquito del ego, me dice, no, o sea, este análisis tiene que llegar allá y resulta que el mercado no va a hacer lo que uno dice, el mercado hace lo que tiene que hacer y ya. Entonces fácilmente la operación se te puede reversar y terminas en negativo, incluso perdiendo tu capital, ¿cierto? Yo creo que a muchísimos nos ha pasado y todas estas cosas que les coloqué acá las he vivido cada una, entonces por eso con experiencia se los puedo decir. Ahora, el stop loss se movió cerca del punto de entrada y el mercado rebota en su dirección. ¿Listo? Yo creo que esto es de lo más común. Estamos en operación, se está moviendo cerca del stop loss, lo tocó y automáticamente nos sacan stop loss y el mercado dispara a favor de la tendencia, que era el movimiento que estábamos buscando. ¿Listo? Entonces, obviamente, todas estas cosas que les menciono acá generan dolor, generan dolor. Y es precisamente lo que, digamos que hoy de alguna manera vamos a empezar a trabajar. ¿Listo? 10 errores más comunes del trading, relacionado con lo anterior del trader, perdón, no respetar SL, entrar a muchos lotes cuando la cuenta no aguanta, ¿cierto? O sea, no es una cuenta capacitada para lotearse tan fuerte. Entonces, hay personas que quizá por la ansiedad de ganar mucho más en una cuenta pequeña quieren sacar el 100% en un día y eso ningún negocio a ti te lo va a pagar. Los negocios no se miden por números, sino por porcentajes, ¿listo? Entonces, ahí también hablándoles un poquito de los números. Sacar lo peor de ti cuando pierdes, entonces es que yo soy malo para esto, es que yo definitivamente no sirvo, es que yo en qué me metí, es que yo por qué entré a hacer trading si esto definitivamente no da, esto no es, ahí sacamos lo peor, lo peor, lo peor, no lo vemos desde el modo positivo, sino empieza el cuestionamiento. O sea, cuando sucedan esas cosas, muchachos, hay que verlos desde la responsabilidad y no desde la culpa. ¿Listo? ¿Qué sacas con culparte? Más bien revisa la operación, en qué fallaste, en cuál de todos esos errores incurriste y por qué esa operación se te fue en negativo. ¿Listo? Ahora, falta de disciplina. Definitivamente este negocio no es mágico. Esto es rápido y maravilloso, pero no es mágico. ¿Listo? Entonces, si tú no tienes disciplina, no tienes compromiso, no con tu líder, no con la persona que te ingresó, ni con la compañía, sino contigo mismo, créeme que esos resultados no van a llegar en ningún momento. ¿Listo? Porque la única persona responsable de tu negocio eres tú. Por ende, la disciplina debe de ser un principio como tal a la hora de como tal de estar dentro del mercado. ¿Listo? No apuntar todas las operaciones. Yo no sé acá si ustedes manejan bitácora. Yo al comienzo manejaba literalmente, les podría mostrar, tengo 3 cuadernos llenos en donde apunté desde mi primera operación. Yo soy un poco cuadriculado con eso, entonces les podría decir cuál fue mi primera operación, si la gané o la perdí. ¿Listo? Entonces, al comienzo lo hacía de esa manera, luego la verdad era muy desgastante estar haciendo la mano. Hoy en día ya monté mi propio Excel, una plantilla con el cual manejo y voy montando todas mis operaciones. Es su negocio y lo que no se mide no se controla. Por ende, les recomiendo que por su salud mental y por retroalimentación con ustedes mismos tengan su bitácora. ¿Listo? Tengan su bitácora de trading y apunten todas las operaciones. Las positivas para que los motive y las que sean negativas para que los refuerce un poco más y les enseñe, ¿listo? Porque no hay, digamos que la operación negativa lo que te deja es mucho aprendizaje. Eso realmente te deja un aprendizaje increíble. La positiva te puede llenar de emoción un poquito, pero la negativa es donde realmente uno aprende mucho más y se va a cuenta de posibles errores para no cometerlos nuevamente, ¿listo? Ahora, golpea las expectativas. Resulta que así como en la vida, generalmente uno tiene expectativas, ¿cierto? Y debemos de liberarnos de las expectativas. Entonces yo entro con la expectativa de ganar sí o sí, o entro con la expectativa
con la negativa, más bien de como, "Ah, ¿será que entro? ¿Será que pierdo?" Entonces desde ya estás cargándote como de esa mala vibra, de esa energía, ¿cierto? Entonces como querer forzar el mercado a que haga lo que tú quieres que haga y eso no va a funcionar nunca así, eso no existe, o sea, no va a pasar, ¿listo? Tú cumples con hacer tu trabajo. ¿Cuál es tu trabajo? Hacer un buen análisis, mentalmente estar preparado, ¿cierto? Pero el mercado nunca va a hacer cosas que no, que tú quieras. Simplemente haces tu proceso y ya, ¿listo? Los tiempos, respeta tus tiempos, todos los procesos son diferentes, definitivamente todos los procesos son diferentes, todos tenemos una curva de aprendizaje diferente y es importante que tú seas consciente de eso, ¿listo? Imitar al formador, al maestro o al gurú. Acá hay un portafolio de profesores espectaculares, ¿cierto? Todos son increíbles con unos resultados, mejor dicho, que son a veces hasta uno no los puede ni dimensionar, pero toma lo que a ti, bajo tu personalidad, te guste de cada uno, ¿listo? O sea, lo que te guste del profe Francisco, lo que te guste de la profe Erika, y ve adecuándolo a tu personalidad, porque todas las personas somos totalmente diferentes. Entonces, aprende del experto, pero ve formando tu propia estrategia, tanto técnica como mental, ¿listo? Y la peor trampa, recuperar. Esa palabra, elimínenla totalmente. O sea, eso nos hace vivir en el pasado, nos hace tener depresión de esa pérdida y nos hace tener ansiedad de querer recuperarla, ¿cierto? Entonces, definitivamente vivamos aquí ahora. Si perdiste una operación, ya, elimínala de tu cabeza, no cuentes con eso. Más bien, trata de con lo que te quedó en tu cuenta, multiplicar, triplicar y demás. Pero ya, nunca utilicemos la palabra recuperar porque entonces vas a entrar en todos los errores anteriores, ¿listo? Ahora, acá, lo básico del trading, ¿qué es? Que te conozcas. Es importantísimo, vital que te conozcan. Por eso les conté un poquito de mi proceso al inicio y precisamente reconocí que había una falla en mí y tocaba atenderla de alguna manera. ¿Listo? Saber de dónde vienes y hacia dónde vas es vital. ¿Qué recursos tienes? Tanto en la parte económicos, también en la parte de cómo está tu recurso intelectual frente al gráfico, ¿cierto? Y demás. Todo ese tipo de cosas son demasiado vitales acá. ¿Cuáles son esas creencias que te limitan? Y ahí ya empieza esa parte de uno revisar ese subconsciente, que ahorita vamos a ver esa parte. ¿Listo? ¿Cuáles son tus saboteadores? ¿En qué momento? Todos tenemos dos voces, la voz saboteadora y la voz del ser. Entonces, ¿en qué momento se activa una y en qué momento se activa la otra? ¿Listo? Y cuando el ego te domina, porque el ego definitivamente es el patrón de todo. Y acá el gráfico le quita, mejor dicho, el ego más alto lo domina el gráfico, totalmente, porque o sea, no hay forma, ¿saben? O sea, no hay forma. Si eres una persona de un ego así, mejor dicho, de esos que están por las nubes, no hay forma de que sea rentable en el trading, porque el gráfico llega y pas de cachetera. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado. Ahora, acá me va a saltar esta parte de los niveles de la conducta porque vamos a entrar más bien en un acá y es el manejo de las emociones. ¿Listo? Entonces, importantísimo, ¿cómo vamos a atacar esos detractores que nos generan precisamente esos resultados negativos? Partiendo de nuestros cimientos. ¿Listo? ¿Cuáles son? Nuestros valores, nuestros talentos, nuestras pasiones, nuestra visión de vida, o sea, lo que queremos llegar, porque si no tienes un propósito, pues tampoco le vamos a encontrar como el. ¿Qué pasó? Y se marchó. Muchachos, qué pena con ustedes, no sé qué pasó acá, pero bueno, continuamos. Entonces les decía que es importantísimo, ya les presento pantalla, me regalan un segundo, porfa, que es importantísimo y vital que conozcamos toda esa parte, todos esos cimientos, todos esos dones que nosotros tenemos, para así poder empezar a atacar todos esos detractores, ¿listo? Entonces, acá viene algo demasiado, demasiado importante. A ver, les voy presentando pantalla por aquí, regálenme un segundito. A ver. Permítame.
y es una serie de ejercicios para poder empezar a contrarrestar toda esa parte. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de poder encontrar cómo atacar esos agentes desestabilizadores, o sea, esos saboteadores, esas creencias limitantes y esas emociones como el estrés, las expectativas, el ego, ¿cierto? Y empezar a tener una autogestión, vienen unos ejercicios para cada uno, ¿listo? Entonces, el tema de los saboteadores, generalmente esos saboteadores que buscan tenerte en tu zona de confort, esa voz que te tiene y te dice, no hagas nada más, quédate allí que así estás bien, no te levantes 5 minutos antes, porque no pasa nada, si te duermes 5 minutos más, no pasa nada, si dijiste que ibas a madrugar y no lo hiciste, no pasa nada, lo puedes hacer mañana, lo puedes hacer pasado, ¿cierto? O sea, no pasa nada, sigue así, ¿cierto? Su palabra predominante siempre va a ser el no, cuando intentas hacer precisamente algo diferente y ama enormemente lo conocido. O sea que si tú quieres mejorar en algún aspecto de tu vida, tendrás que hacer algo diferente. Y ese saboteador te va a decir, no, quédate así, que así estás bien, ¿listo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, muchachos? El ejercicio es súper sencillo, quizá pues por el tema del tiempo no alcancemos, pero se los dejo como tarea para que lo haga cada uno, ¿cierto? Y se aprendan a conocer un poquito mejor, que eso es muy vital, y es escribir una biografía sobre su saboteador. ¿Listo? Dale un nombre. Ejemplo, si terminaste muy mal con tu ex, dale el nombre de tu ex. Se me ocurre, si tienes algo que a ti no te gusta, algo que te ocasiona miedo, que te ocasiona susto, que tú escuchas, mejor dicho, esa frase y no, estallas, dale ese nombre. ¿Por qué? Porque te va a generar esa recordación. Y en el momento en el que a ti esa voz, que es tu saboteador, te está hablando, precisamente vas a decir, hey, no, no lo quiero en mi vida, lo quiero lejos, ¿cierto? O sea, no lo quiero, ya, suficiente, ya has pasado, ejemplo, ya es esa voz que no me va a dejar progresar y demás. Entonces, dale un nombre, listo, primero que todo, dale un nombre, busca algo que a ti te genere como ese recelo, que te genere como que, ay, no, yo no quiero eso en mi vida, ¿cierto? Dale ese nombre a ese saboteador para que así lo aprendas a identificar. Incluso si quieres hasta dibújalo, hazlo de alguna manera que sea así como mucho más visual para que cuando entre a atacarte, tú sepas realmente que es ese sabotear y lo aprendas a diferenciar de tu voz del ser, ¿listo? O sea, la que te quiere ver crecer y ser mucho más grande. Ahora, escribe en qué momento aparece, cómo suele hacerlo, cuáles son sus mensajes y frases preferidas. Un tip, la principal es no lo hagas. ¿Listo? Entonces, ¿en qué situaciones suele suceder? Si te da mucha batalla, en qué momento pues busca como generarte que entres en ese tipo de escena. ¿Listo? Entonces, vital eso, ese es tu saboteador, lo vas a aprender a identificar así. ¿Cierto? Entonces lo vas a hacer, es un ejercicio pues ya solitos cada uno como a conciencia de aprender a identificar eso. Yo sé que todos nos conocemos, o sea, nadie se conoce mejor que uno, entonces va a ser muy fácil para ustedes poderlo identificar. ¿Listo? Eso por ese lado. Ahora, para las creencias limitantes, resulta que las creencias limitantes generalmente son, no son experimentales, vienen de otras personas, ¿cierto? Por lo cual, digamos, no sabes realmente el resultado. Entonces, eh, son, digamos, esas creencias que nos han inculcado en niños, ya sean nuestros padres, los profesores, nuestros amigos, en la universidad, en el trabajo, etcétera. Entonces, tú no las has experimentado como tal, como quien dice en carne propia, pero te las han inculcado en ese subconsciente y lastimosamente el subconsciente no aprende a diferenciar información. Él no sabe diferenciar información, entonces tú te las terminas creyendo, literalmente, ¿cierto? Entonces pueden ser comentarios, enseñanzas y bueno, todo ese tipo de cosas. Todos las tenemos. ¿Cuál es la clave? Detectarlas y reprogramarlas. ¿Listo? Porque lastimosamente no es como que, ay, no, me olvidé esa creencia y no. Te toca reprogramarlas, empezar esa reprogramación contigo mismo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si un computador, ¿cierto? De, no sé, de los antiguos, de los que eran como Windows XP, tú le intentas poner un programa actual, o sea, no va a funcionar, se te puede hasta quemar, ¿cierto? Entonces, así mismo es la mente. Si tú intentas, teniendo una versión, ¿cierto? En este momento, llena de comentarios negativos, llena de todo ese tipo de creencias limitantes, le intentas meter de una actualización con cosas nuevas, o sea, no, te vas a quemar. Debes de primero reprogramar, actualizar ese sistema para que ahora sí le ponemos la nueva versión y va a funcionar perfectamente. ¿Listo? Entonces tómelo de esa manera. Algunos ejemplos de creencias limitantes.
no sé si el niño era como que para las matemáticas no eres bueno, si no estudias una carrera profesional no vas a ser nadie en la vida, eso a mí me lo decían, por ejemplo, en mi casa, la verdad, pues siempre me inculcaron como que, ay, no, usted tiene que estudiar una carrera porque si usted no estudia, usted no va a ser nadie en la vida. Entonces, todo ese tipo de cosas a ti se te quedan, ¿cierto? Entonces ya luego viene que cuando estás grande, eso te trae afectaciones en otras áreas de tu vida, ¿listo? El dinero hace malas a las personas, cuando las personas tienen mala relación con el dinero creen eso, como que maldita esta plata maldita y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿cierto? Si tengo lo necesario, me conformo, personas conformistas porque así los han criado, ¿cierto? Yo no necesito plata para ser feliz, prefiero el amor que el dinero, etc., etc., etc. Entonces, todo ese tipo de creencias limitantes son las que definitivamente debemos de empezar a reprogramar. No me gusta emprender un negocio porque a mi hermano le fue mal. En el trading no gano porque tengo mala suerte. Y el trading no es de suerte. Quítense eso de la cabeza desde ya. Listo, las personas más nuevas para que lo vayan aprendiendo. El trading no es de suerte porque por eso hay un análisis técnico que te tienes que formar. Hay una parte mental, que es precisamente algo de lo que estamos trabajando hoy acá, y también hay una parte de probabilidad, ¿listo? Pero esto no es de suerte, esto no es un casino, no es un juego de azar ni nada por el estilo, ¿listo? El mercado está en contra de mí. Esto lo escucha, incluso yo al comienzo pensaba eso, yo, ay no, pero es que ese mercado, mejor dicho, tiene algo en contra de mí, por eso pierdo, por eso esto y por eso lo otro. Realmente no, el mercado simplemente hace lo que tiene que hacer. ¿Quién decidió cuándo entrar? ¿Cuándo salir? ¿Tomar o no tomar ganancia? Fuiste tú, ¿listo? Entonces todo es de la responsabilidad, más no es de la culpa. Eso por ese lado. Entonces viene algo muy importante y es el tema de las emociones. Entonces digamos que las emociones nuevamente repercute en lo primero que les pregunté, ¿qué hace diferente a una persona de otras? Y es simplemente la actitud, ¿listo? Y las emociones van relacionadas muchísimo, o sea, se manifiestan a través de tus pensamientos. Por eso es demasiado vital de que cuides tus pensamientos, cuida la información que le llevas a tu mente, cuida la información que de manera auditiva, de manera visual, ¿cierto? Llevas a tu mente, porque definitivamente allí está de todo. Listo, trabaja en esa salud de tus pensamientos, tener pensamientos saludables, digamos que es como el primer paso para poderlos gestionar, ¿cierto? No los reprimas, obviamente, las emociones no se reprimen de ninguna manera, más bien se gestionan, se trabajan. ¿Listo? Y acá traigo algunos ejemplos, digamos que de algunas emociones y empezamos por la parte del miedo. Entonces, el miedo muchas veces tiene dos escenarios. O al- Jero, dígame, tú estás presentando. no, no estoy presentando porque no me dejan. Ah, listo. ¿Listo? Pero bueno, igual lo que necesiten ahí en algún momento simplemente levantan la mano y listo. Ya, ¿listo? ¿Vale? O sea, no hay ningún problema con eso. Además de que así se evitan el pantallazo y luego no hacer los ejercicios porque eso sucede mucho. Entonces está toda la información, después lo hago. No, la idea acá es que obviamente aprendamos, lo hagamos a conciencia. Quizá este inconveniente, este reto que me está pasando de que no puedo presentar la pantalla es por algo, ¿cierto? Entonces, para que estemos muy activos, muy pendientes de la información y realmente pues lo estemos empezando a hacer a conciencia. Bueno, entonces, en el tema que les decía, el tema de las emociones, viene algo que es el miedo. Entonces, el miedo, ¿qué te puede ocasionar? Simple, o te lleva al éxito o te lleva al fracaso. En el trading o te lleva a ganar o te lleva a perder. Sencillo. ¿Listo? Entonces, si no aceptas, si adoptas como esa posición negativa, entonces empiezas a quejarte, empiezas a buscar explicaciones, empiezas a hacerte la víctima de que el mercado, de que el stop loss, de que la señal estuvo mala, de que el stop loss estuvo muy extenso, de que esa sesión estuvo negativa, bueno, etc, etc. O sea, lo vamos a ver desde ese punto, ¿listo? Pero si adoptas la segunda, lo que viene a partir de ahí, que es trabajar en diferentes planes de acción para que cuando llegue ese momento no te agarre por sorpresa, sino que simplemente tú ya sabes cómo empezarlo a trabajar, ¿listo? Entonces, tú decides, o te dejas hundir o subes de nivel. No hay marcha atrás, ¿listo? O empiezas a generar más ingresos o empiezas a quemar tu cuenta en el tema ya de los números. O sea, no hay más opción acá, ¿listo? Entonces, acuérdense que lo que uno piensa, lo crea, literalmente. Entonces, si tú tienes eso en tu cabeza, obviamente, pues al mercado vas a entrar así y el mercado, acuérdense que es un algoritmo, por ende, siente todo lo que tú estás haciendo en ese momento. Él siente, él sabe lo que probablemente pienses hacer, ¿cierto? Así como el algoritmo de Instagram, de Google y demás, así mismo es el mercado, puntualmente, pues el de los sintéticos. Entonces, para que lo tengan allí también, pues súper, súper en cuenta. Y por acá
hay algo importante y es que vamos a hacer algo que son estructuras emocionales. Entonces, ¿qué son las estructuras emocionales? Resulta que todos tenemos algo que nos genera, por ejemplo, tranquilidad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto acá, pues a cada uno el que quiera responde, ¿qué te genera a ti tranquilidad en la vida? Te doy ejemplos, ¿listo? Te genera tranquilidad escuchar a la voz de tu mamá, te genera tranquilidad tu mascota, te genera tranquilidad un olor, un aroma, las flores, no sé, algo, un color en especial, ¿cierto? ¿Qué te genera tranquilidad a ti? Y eso precisamente empieza a construir una estructura emocional, porque es la mejor manera de atacar todo ese tipo de situaciones que nos puede generar el trading. Entonces, en tu punto de trabajo, ¿cierto? Ya sea en tu escritorio, en tu mesa, bueno, donde sea que tú estés operando y demás, siempre ten ahí a la mano en lo posible que sea visual, que sea tangible, un elemento que te genere eso precisamente, que te ayude a contrarrestar. Entonces, si tú eres una persona ansiosa, ¿qué hace en ti que se baje esa ansiedad? No sé, el vaso de agua con mucho hielo, ¿cierto? Algo dulce, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahí es donde te aprendes a conocer. Si tú eres una persona que te da miedo, que sufres de miedo y eso, piensa en algo que a ti te lo quite, ¿cierto? O que te lo disminuya por lo menos. Entonces, ahí es donde empezamos a formar precisamente las estructuras emocionales que nos van a ayudar en últimas a tener un mejor manejo dentro del mercado. Y esto ya es puntualmente durante la operación, ¿cierto? Entonces, importantísimo que aprendas a identificar todo ese tipo de cosas. Muchas personas, por ejemplo, ponen fotos de la mamá, de los hijos, de la abuelita, cualquier cosa, ¿cierto? Realmente, vuelvo y les digo, nadie se conoce mejor que ustedes mismos. Entonces, para que lo apliquen allí. Bueno, eh, eso que te va a ayudar a disminuir el estrés y por ende empezamos a trabajar toda esa parte del ego, ¿listo? Porque el ego resulta que es como el director de todo lo que ya hemos hablado. Entonces, viene ahí algo muy vital y es que a veces, digamos, actúa directamente el ego o actúan todas estas cosas que ya mencionamos, la ansiedad, el miedo, el estrés, la rabia, la ira, bueno, todo ese tipo de cosas, ¿listo? Entonces todos lo tenemos. No se le puede desterrar ni eliminar, la verdad. O sea, eso no funciona porque las personas somos un constructo de todo un poquito, pero sí lo puedes empezar a gestionar, ¿listo? Algunas pistas para reconocerlo, por ejemplo, cuando uno discute con alguien, quizás siempre quiere tener la razón. ¿Quién está actuando allí? El ego, ¿cierto? Cuando te comparas con los demás, ay, es que él tiene unos resultados más grandes que los míos, ay, es que yo no... Te estás, o sea, estás actuando desde el ego. Cuando quieres que todo el mundo te haga caso y te siga lo que tú quieres, también es parte del ego, ¿listo? Empecinarte en que el precio se gire y que vaya donde tú quieres que vaya. Eso es ego, porque no vas a tener la razón, o sea, el mercado no te va a dar la razón al 100%. Tú simplemente vuelve y te digo, cumple con hacer un buen trabajo, que es estudiar la parte técnica, estudiar la parte mental, que eso realmente te va a ayudar a tener un resultado, pero el mercado va a hacer lo que él tenga que hacer y ya, ¿listo? Cuando buscas excusas para todo también, eso es parte del ego, que hay un complot en contra tuyo por parte del mercado también, y la última es cuando de tu parte nunca sale un me equivoqué y no aprendes a reconocer eso. Entonces todo el es que, pero nunca lo ves desde la responsabilidad y decir, no, es que yo me equivoqué, me sobreloteé, abrí la operación cuando no debía, la cerré cuando no debía. Entonces es más bien esa parte, listo, aprender ir a reconocer, de aprender a ir reconociendo toda esa parte. Entonces ahora por acá viene una parte importante y es que ya por acá creo que, imagínense, apenas me vine a dejar poner la cámara. Hay algunas personas que me están diciendo que no pueden ingresar, permítame un segundito. Ya nos ha pasado, no sé, listo, listo. Entonces, bueno, vamos a trabajar esa parte desde la autogestión, ¿listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a atacar? Reconociendo nuestros cimientos, nuestros valores, nuestra visión, nuestra misión, nuestros talentos y nuestras pasiones precisamente. ¿Listo? Para poder empezar a regular todo ese tipo de cosas. Entonces, algo muy importante, el observador interno. ¿Qué es ese observador interno?
las emociones, los comportamientos y precisamente esa biografía, como quien dice que vamos a escribir, tanto de la parte de los saboteadores como de las creencias limitantes. ¿Listo? Para ambos lo podemos aplicar de la misma manera. O sea, hacer una biografía por cada uno. Es muy importante, te ayuda a conocerte muchísimo más. Las estructuras emocionales, acuérdense en tener algo allí que sea físico para que lo puedan usar en el momento que estén operando. Créanme que eso sirve muchísimo y les va a dar muchísima más tranquilidad. ¿Listo? Crear el hábito de relajación visual, pues porque la idea de esto tampoco es que estén allí pegados al gráfico, mejor dicho, 24/7, ¿cierto? Sino que más bien dentro del plan de trading tener unos tiempos determinados para la operativa y si son operativas muy swing, o sea, operativas en largo, tener también esos tiempos como de pausa. Si sabes que tu operativa va para 12 horas, pues revísate el gráfico, no ahí cada 10 minutos, sino en tiempos prolongados. ¿Listo? ¿Qué más? Por acá dedicar mínimo 10 minutos para reflexionar una vez termine una operación. Puede parecer un poquito loco o esotérico, pero realmente funciona mucho, ¿sabes? Realmente, vuelvo y les digo, no desde la culpa, sino siempre desde la responsabilidad. O sea, ¿qué hice para que esa operación saliera negativa? Ahora, si cumpliste con todos tus parámetros y aún así salió negativa, listo, dale, no pasa nada. O sea, no pasa nada porque estás respetando tu plan, estás respetando cada cosa que dijiste que ibas a hacer dentro de esa operación, entonces no hay inconveniente con ello, ¿listo? Desmitificar tus creencias limitantes y reprogramarlas, súper importante. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahí es donde está precisamente el fuerte de todo esto. Saber cuándo Mr. Ego aparece, literalmente, y habla por ti, o sea, no desde tu ser, sino precisamente desde ese ego. Cuidar tus pensamientos, no dejar que te intoxiquen y especialmente elaborar y poner en marcha un plan de acción, porque si no hay plan, no hay absolutamente nada, muchachos. Listo, entonces, a ver, voy a ir leyendo acá, Jero Rara, todo nos ha pasado, totalmente. Esto realmente yo creo que es algo que a todos, no solo en un comienzo, no crean que, por ejemplo, a las personas que quizás ya llevamos un poquito más y que ya hemos podido lograr una estabilidad y unos números más sólidos no nos pasa. A mí muchas de esas cosas todavía me suceden y y es un tema de cada día ir mejorando, ir creciendo, ir viendo, ir conociéndote, ir aprendiendo de ti mismo, ¿cierto? Y el mercado te enseña todo eso. O sea, no hay mejor profesión que el trading para uno aprenderse a conocer. Eso por ese lado. Entonces, muchachos, quiero saber si hay alguna pregunta. Esto definitivamente no sé qué pasó. Nunca me dejó nuevamente la cámara, pero bueno, lo importante era la información, más que me vieran a mí, era que tuviesen la información, que tuviesen los ejercicios, que vieran cómo se puede hacer. Listo, por acá, lo voy a prender un momentico, pero desde el, a ver si me deja me tocó ya desde el celular como para poderme despedir y demás. Listo, entonces quiero que por favor si hay alguna pregunta abran los micrófonos, no hay ningún problema o las vayan colocando en el chat. Como les dije, el espacio hoy era realmente un poco más rápido, quizá un poco más corto también, porque íbamos a tocar esos temas como tal puntuales. ¿Listo? Muchas veces las personas creen que el tema del crecimiento personal y esto es simplemente, no sé, escribir el journal y ya, realmente no, hace parte de que te aprendas a conocer, de que aprendas a identificar todas esas cosas que te hacen que te hacen generar ese tipo de reacciones en el mercado, ¿verdad? Y es allí donde viene precisamente esa parte de crecimiento personal exponencial. Si tú creces de manera personal, de una manera exponencial, así mismo los números se van a ir dando, ¿listo? Y los números realmente son un efecto 100% secundario de cuánto tú creces como persona. ¿Listo? Entonces, eso por ese lado, muchachos. No sé si hay dudas, hay preguntas. Dejo este espacio cortico de unos 5 minuticos para ello, para poderles ir resolviendo lo que requieran de esa parte. Listo, por acá ya como que me funcionó nuevamente la pantalla desde el PC. Entonces, a ver, tan, 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 tan.